A ver, Michael Jackson no era solamente una estrella, era una fuerza cultural. Alcanzó un nivel de fama tan, pero tan total que su influencia cruzó todas las fronteras que se puedan imaginar. De hecho, su álbum Thriller fue lo que llaman un cisne negro comercial, algo tan masivo que unió literalmente a todo el mundo. Pero las fuentes que analizamos para esto son muy claras. Este nivel de dominio global es imposible de repetir hoy. La era de los reyes del pop simplemente se acabó. Y este análisis va justo de eso, de por qué la tecnología y la evolución del capitalismo moderno hicieron de Michael Jackson el último, el absoluto monarca cultural. ¡Wow! Pensemos un segundo en lo que significa esa frase. O sea, no era solo música que ponías si te gustaba. No. Era la banda sonora inevitable de la vida diaria. Su presencia era tan absoluta que no había forma de escapar de ella. No importaba si te gustaba o no su música, tenías que reconocer que existía. Era un fenómeno cultural total. Entonces, aquí viene la pregunta del millón. Y la respuesta, que es la idea central de todo este análisis, es que Jackson fue el último monarca cultural y el reino que él gobernó es ahora un estado fallido. Y ojo, no es por falta de talento hoy en día, para nada. Es por cambios súper profundos en la tecnología y en la economía. Ok, vamos a desglosar esto. Para entender por qué el reinado de Jackson fue posible, primero tenemos que viajar en el tiempo y entender la máquina que lo construyó. Vamos a meternos de lleno en la era de la cultura de masas, un sistema que tenía reglas muy diferentes a las de hoy. Imaginen el mundo entre los años 50 y principios de los 80. Era la época de la producción en masa, lo que se podría llamar un Fordismo cultural. Así como Henry Ford tenía su línea de ensamblaje para autos, la industria del entretenimiento tenía una línea de ensamblaje para la cultura. Todo, la información, el entretenimiento, estaba súper centralizado. Para que quede más claro, a principios de los 80, si querías ver un video musical, tu opción principal era sintonizar MTV. Si querías comprar un disco, ibas a una tienda que solo tenía los éxitos más grandes. ¡Punto! Ahora, el menú es infinito. Tenemos miles de canales, Spotify con millones de canciones, Netflix con un catálogo que no terminas nunca. El contraste es, de verdad, brutal. Y esto es clave para entender el punto. Michael Jackson, igual que Elvis o The Beatles antes que él, fue una figura cuyo dominio fue posible gracias a este sistema. Su éxito no fue solo un triunfo de su arte, que era inmenso, sino que fue la culminación del poder de los medios de difusión masiva. Fue el producto perfecto de una máquina que funcionaba a su máxima capacidad. Ok, entonces, si esta máquina era tan poderosa, ¿qué pasó? ¿Cómo se rompió? Bueno, el colapso de este sistema monolítico no fue para nada un accidente. Fue el resultado de un cambio radical en la tecnología y en la economía que lo fue desmantelando, pieza por pieza. El cambio fundamental fue el paso de la televisión abierta a la televisión por cable con muchísimos canales y, claro, después a Internet. Y económicamente esto va de la mano con un sistema llamado acumulación flexible. O sea, en lugar de un modelo de uno para todos, el mercado se fragmentó en miles de nichos y colas largas. La cultura se saturó con un sinfín de opciones personalizables. Y esta ruptura lo cambió absolutamente todo. Una audiencia que antes estaba unificada, ¡pum!, se hizo añicos. Se transformó en miles de microcomunidades. La cultura pasó de ser una gran historia que todos compartían, casi un monólogo, a ser una explosión de incontables pequeñas historias y conversaciones pasando al mismo tiempo. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. El lanzamiento de Thriller en el 82 es como la cima de la vieja era. Y miren, poco después empieza el cambio, el dominio de la TV por cable, luego Napster y la música digital, y finalmente el iPhone y el streaming. Todo eso desmanteló el sistema. La muerte de Jackson en 2009 fue simplemente el sello final de una realidad que ya estaba aquí. Así que el viejo reino se derrumbó. ¿Y qué salió de las ruinas? Pues ahora entramos en el reino de los nichos, un mundo donde las reglas de la fama son completamente nuevas. Claro, los artistas de hoy pueden tener ventas masivas, por supuesto, pero su impacto cultural es, por naturaleza, segmentado. Una estrella puede ser gigantesca en el mundo del K-pop o en el del reggaetón, pero relativamente desconocida en otros círculos. La ambición de Jackson era ser universal, para todos, algo que hoy es, estructuralmente, casi imposible. Y aquí viene lo más interesante. El éxito de Jackson nos dio una falsa esperanza, la ilusión de que se podía frenar esta fragmentación. Pero en realidad, al llevar la cultura de masas a su límite más absoluto, lo que hizo fue definir el nuevo capitalismo, que hay imposible que hubiera otro rey.
Un sistema que ya no funciona con la masificación, sino con la personalización y la multiplicación de significados. Entonces, ¿cuál es el legado de todo esto? Al final, la historia de Michael Jackson no es solo sobre su música, es sobre el final de toda una era y el futuro de lo que significa ser famoso. Michael Jackson fue el sello de tiempo de una época en que la unificación cultural todavía era posible. Su legado no es solo el de un artista increíble, sino el de un símbolo histórico. Él representa el punto más alto y, al mismo tiempo, el final de la era de la cultura de masas. Y esto es importante porque entender este cambio nos ayuda a navegar el mundo mediático de hoy, que es caótico, diverso, fragmentado. La idea de que el pop podía unificarse bajo un solo rey, esa idea murió hace mucho. El futuro no tiene monarcas, tiene una multitud. Y esto nos deja con una última pregunta, para reflexionar. Si la fama de Michael Jackson fue posible gracias a una era tecnológica que ya terminó, ¿qué plataforma o tecnología hoy tiene el poder más centralizado? Y más importante, ¿podría esa plataforma crear, aunque sea por un ratito, una figura con el alcance y la dominación total que tuvo Jackson? Ahí se las dejo.